Bienvenidos a la segunda sesión del Círculo de Traductores. Pues las gracias al Centro Cultural de España, a 17, a Bonilla y Artigas y pues a todos los que estamos aquí presentes. Y le damos la bienvenida a Luz María Santamaría con el tema de la traducción peritada en México. ¿Quién es Luz María Santamaría? Es intérprete, perito traductora, auxiliar de Justicia del Tribunal Superior del Distrito Federal, con especialidad de interpretación y traducción de español, francés e inglés, intérprete y traductora de las embajadas de Francia y Bélgica, y ha sido profesora de interpretación simultánea y consecutiva en la Alianza Francesa, profesora del Diplomado de Traducción Técnica y Jurídica en el IFAL, y profesora de textos jurídicos en el Centro CELSA para Traductores en Formación Continua. Entonces, pues buenas tardes. Ante todo, me da muchísimo gusto que me hayan invitado porque resulta muy interesante ver la iniciativa que han lanzado y que yo creo que va a ser muy benéfica para todos los traductores, porque en general, aunque haya ya 2 asociaciones de traductores en México, son pocos los eventos que hacen juntos, más bien es una asociación para hacer un directorio y ponerse de acuerdo cuando hay proyectos muy grandes. Pero esta iniciativa me parece interesantísima y además con mucho futuro. Entonces agradezco muchísimo a Lucrecia y a Ana Exceli por su invitación y esta organización, que está maravillosa. Y quisiera ante todo que nos presentáramos. Podemos empezar por... Los últimos serán los primeros. Mi nombre es Mariana Ramírez, trabajo en la CDI, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y lo que estamos haciendo ahorita con INALI es certificación de intérpretes, pero yo lo veo como algo muy aislado. Entonces, cuando recibí la invitación del instituto, dije, yo quiero ir a los que ya están en esto, por eso vine. Buenas tardes, soy Gabriela Torres, soy traductora, trabajo en NetApp, que es una empresa que se dedica a hacer, pues básicamente fierros de almacenamiento. Soy traductora técnica desde hace 17 años, del francés y del inglés. Bueno, yo soy Cintia García, traductora reciente, seguramente no tengo tantos años trabajando ya formalmente como traductora, como muchos de ustedes, y pues Lucrecia me invitó a participar y aquí estoy. Bienvenida. Yo soy Lucrecia y soy traductora independiente del ámbito editorial desde hace unos 20 años y formo parte de la organización del Círculo de Traductores. Gracias. Mi nombre es Eliana Prudencio. Actualmente estoy cursando el Diplomado de Traducción Literaria y Humanística que está impartiendo la Casa Refugio junto con el IFAL, que es del francés al español. Y bueno, estoy interesada porque siempre me ha gustado el francés. Nuestro maestro, que también es el coordinador de este diplomado, Arturo Vázquez, fue el que nos invitó para venir a platicar con los ya expertos. Y por eso estoy aquí. Hola, mi nombre es Lisette y exactamente lo mismo que dijo Eliana. Estoy en el Diplomado de Traducción Literaria y Humanística con Arturo y bueno, vamos por el 2º año con muchas ganas y felices de estar aquí. Gracias. Soy Claudia Cabrera, soy traductora de alemán, sobre todo de literatura y teatro, pero también más ampliamente en cuestiones en temas de humanidades. Y formo parte también del Círculo de Traductores. Mi nombre es Miguel Ángel. Bueno, yo no pertenezco al círculo, aunque sigo con mucho interés las actividades. Yo más bien soy editor, entonces, pero bueno, aquí estaré presente en las sesiones. Hola, yo soy Hernán Cervantes, tampoco pertenezco al círculo, estudié literatura en la universidad, siempre me ha interesado el problema de la traducción y a veces como medio de vida me he encontrado con el problema de ejercerla, pero no soy profesional y aquí he encontrado algunos puntos de vista interesantes, muy interesantes. Hola, mi nombre es Elizabeth Puente, soy traductora, terminé relativamente hace poco,
Estudié Derecho primero y me dedico a traducir de forma independiente, a hacer traducciones jurídicas. Yo soy Francisco Roberto Pérez, yo soy el coordinador de publicaciones de 17 y en general me concierne la reflexión sobre todos los temas en torno a un libro. Hola, buenas tardes. Me llamo Claudia Ponce. Me dedico a la traducción apenas desde hace cerca de 10 años y trabajo sobre todo en el ámbito jurídico. Perfecto. Pero por lo que veo... no, perdón. Norma. Buenas tardes, soy Norma Piña, soy traductora egresada del IFAL hace algunos años. He trabajado de forma independiente, pero ahora pretendo ser perito traductor, por eso estoy aquí. Buenas tardes, soy José Israel Arreola. Yo también soy egresado 2 veces del diplomado del IFAL. La primera vez, pues, tuve la fortuna de cursar la materia para textos legales con la maestra Luz María. Y recientemente volví a cursarlo, terminé el diplomado de traducción literaria y humanística y pues mi trabajo es un poco inconstante, a veces dirijo proyectos, a veces lo hago de manera independiente. El último que dirigí fue para el Centro de Elaboración de Medios de Enseñanza del Quebec. Traduje y dirigí la edición en español de una serie de manuales para los técnicos de Bombardier. Hola, soy Patricia Hernández. También soy egresada del diplomado de traducción literaria del IFAL. Ahorita solo he hecho algunas traducciones de índole particular, nada que ver con lo literario. También fui alumna de Luz María. Y pues me interesa ver qué más puedo aprender de ella. Por eso estoy aquí. Muchas gracias. Me llamo Adolfo Deras. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas. Estudié posgrado en Administración Pública en Canadá, en la Universidad de Carleton. Como ustedes saben, el sector público es traicionero, llegan equipos y se van equipos, y en esos equipos que salieron en algún momento me tocó salir a mí. Entonces busqué una puerta de escape y resulta que tenía yo el conocimiento suficientemente bueno de inglés como para dedicarme a la traducción, y tengo 20 años traduciendo libros de administración, los cuales debo tener aproximadamente 50 títulos. O sea, tengo mucho tiempo dedicado a esto, y lo que yo traduzco es básicamente material de ciencias administrativas, contabilidad, derecho, economía, recursos humanos, publicidad, todo este tipo de material. Es una actividad que comencé como segunda puerta y se convirtió al paso del tiempo en actividad principal. Si bien ahora más bien comienzo a recorrer el camino a la inversa, porque el mercado de la traducción de este tipo de materiales está reduciéndose mucho. En parte tiene que ver con la transformación de la industria editorial. Ha habido muchas fusiones, han desaparecido empresas, otras han atravesado diferentes problemas, sobre todo derivados de un mercado deprimido. Y por otra parte, porque las tecnologías de traducción automáticas están reduciendo también el poder de negociación del traductor. Entonces, bueno, me doy cuenta que es un trabajo que sigo teniendo con mucho gusto. Tengo también algunos clientes particulares, pero que en definitiva no puedo ver como un proyecto de largo plazo. Es decir, dentro de 10, 15 años no me veo todavía como traductor. Sin embargo, me da mucho gusto acercarme al círculo. Mi nombre es Silke Trinke y yo soy traductora del alemán y español, pues autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal.
hace como 2 años y todavía tengo muchas dudas y muchas preguntas y sí me gustaría compartirlo y, bueno, conversar con los compañeros. Perdón. Buenas tardes, mi nombre es María Teresa Castro, soy traductora de inglés, español, español-inglés. Tengo ya 10 años para el gobierno federal, nada más. Y profesora de inglés también como lengua extranjera. Gracias. Bueno, una vez más se comprueba que para ser traductor se requiere de un alto nivel de cultura, por todo lo que he escuchado, a lo que se dedican y los estudios que tienen, y además lo que han expresado y sus trayectorias. Siempre es lo mismo que me encuentro con traductores. Siempre son personas muy cultas y de alto nivel de escolaridad. Bueno, veo que la motivación general para ser perito traductor es un cambio o una curiosidad. ¿Estoy de acuerdo o no? En general. Por lo tanto, esa motivación profesional también puede ir acompañada de una motivación económica, porque se dice que es mejor pagada. Efectivamente, es mejor pagada la traducción jurídica, pero también es más lenta. Yo, por ejemplo, muchas veces para una cuartilla me estoy toda una mañana, que sería como un traductor literario, a veces que incluso se pasan un día entero en una cuartilla. Mientras que una cuartilla técnica de la cual conozco yo el campo, pues generalmente me tardo 1 hora, 1 hora y media, cuando mucho. Entonces lo económico es relativo. Ahora bien, es muy constante, esa es la ventaja. Pero yo creo que para todos ustedes hay un flujo muy constante siempre, porque ya se dedican a eso. Aparte, ¿cuál es nuestro mercado? Eso es lo interesante, porque yo creo que, por lo que he oído, tenemos mercados muy diferentes. Nuestro mercado está compuesto principalmente por bufetes, pero al igual que como usted comentaba, el trabajo se está reduciendo, porque aun cuando hay muchos bufetes de abogados en México, lo que han encontrado para bajar costos, y además muy válido, es que toman muchachos pasantes de derecho, que además se conocen perfectamente la terminología y la redacción, que es muy especial en ese campo, que sepan inglés, que es de lo que más hay. Y solo cuando hay francés, llegan por ahí, o cuando tienen exceso de trabajo, o bufetes muy chicos que no pueden pagarse un pasante bilingüe, o que sepa bien inglés y pueda traducir en ambos sentidos. Entonces ese mercado se ha reducido, pero afortunadamente estamos todavía en una ciudad lo suficientemente grande como para que siga llegando bastante trabajo. Otra parte, o sea, otra fuente que tenemos son las embajadas. ¿Por qué? Porque las embajadas exigen para cualquier trámite de visado de estudiante, de nacionalización, de estancias largas en el país, de trabajo incluso, que sea traducido todo lo que son actas y papeles escolares, diplomas, etcétera, etcétera. Entonces ese es otro muy buen flujo, porque siempre tienen que ir traducidos por peritos traductores. Ahora, me ha llamado la atención que los juzgados, que deberían de ser la mejor fuente nuestra, son los que menos nos llaman, porque en general no es el juzgado el que paga al perito, sino que es el cliente, o sea, o el demandado o el promovente el que está siempre pidiendo ese tipo de servicios. O cuando lo pide el juez, son ellos los que pagan, entonces al juez no le importa. Les digo esto porque es un punto muy importante, porque tanto en la judicatura, que ya estás inscrita, como en el Tribunal Superior de Justicia, nos piden para la renovación que demos una relación de los asuntos en los cuales hemos intervenido en los juzgados, lo cual es muy difícil porque, aun cuando se haga la traducción del contrato, pocas veces nos llaman a verificar que fuimos nosotros los que hicimos la traducción, entonces no aparecemos, o nos llega el contrato para el litigio,
o nos llega el acta o cualquier papel de ese estilo, ¿y qué es lo que sucede? No sabemos cuál es el caso realmente, o sea, cuál es el expediente, que es el que nos piden en los tribunales para certificarnos, que digamos cuál fue el expediente y el número del caso, el día, etcétera, en que fuimos apareciendo en el juzgado. Esa es una dificultad, pero se puede sortear. Se los digo por esto. En 1994 llegamos a ser 660 peritos traductores en la lista del Tribunal Superior de Justicia, con lo cual pues, era imposible tener realmente acceso a todos los juzgados y asuntos que se ventilaban. Entonces, el tribunal decidió que quien no tuviera en el año 10 comparecencias, como les dicen en audiciones, iban para afuera. Porque, y tenían razón, no iban a estar trabajando en hacer las listas, en recibir los documentos cada año, porque en aquel entonces era cada año la renovación en el mes de diciembre, era automático, que teníamos que ir a presentar los papeles, y era mucho trabajo para ellos, para una serie de personas que solo se dedicaban a traducir para bufetes de abogados, y cortaron a la mayoría. Hasta 1997, lanzaron una convocatoria otra vez para que hubiera peritos traductores. Convocatoria que fue publicada, quién sabe en dónde, porque casi nadie la vio. Duró 3 días para presentar los papeles y les hicieron un examen irrisorio. Así preguntas como que en la computadora, en archivo, ¿dónde guarda usted su traducción? Cosas así verdaderamente inverosímiles. Bueno, luego lanzaron otra convocatoria en 2001. Les digo la trayectoria para que vean cómo se ha ido realmente organizando y ya como profesionalizándose más este asunto. En 2001 lanzaron la convocatoria, daban 8 días solamente para presentar los papeles y los que los presentaron nunca recibieron respuesta alguna. Dijeron que iban a responder en enero, en febrero, en abril, y así se siguió, y siguió la misma lista que aquellos que habían ingresado en 1997. Por fin, en el 2007, decidieron ya hacer la cosa muy profesional. Entonces se solicitó que una institución de traductores elaborara los exámenes en los diferentes idiomas y después revisara esos exámenes y diera su dictamen al tribunal y entrarían los traductores que hubieran cumplido con todos los requisitos y que aparte hubieran aprobado el examen. Fue un examen bastante difícil porque ahí sí ya se pasaron de tueste, como decimos, porque había preguntas como que en el juzgado del condado de Wisconsin, cuando se aprende a una persona, ¿cómo se llama la orden de arresto? Cosas así. Preguntas de la bolsa, preguntas rarísimas en inglés. Se veía que allí había gente pues, que se había dedicado a ver, bueno, ahora sí vamos a hacer una buena selección, pero estaba muy disparejo. Pero en portugués, por ejemplo, era de poesía, para perito traductor. Era, ¿conoce usted al poeta tal? ¿Qué versos conoce de él? Cosas así se los digo, porque la única perito traductora de portugués que yo conozco fue la que lo presentó y además pues, protestó, dijo, oiga, yo no me estoy realmente examinando en poesía. Así era más o menos. Entonces, a partir ya del 2007, ya se vino en forma regular cada 2 años. Ahorita acaba de haber la convocatoria para presentar los documentos y seguramente sale la lista para mediados del año entrante porque se tardan en publicarlo en el diario oficial, por lo que los que estén interesados pueden realmente ir preparando todos los papeles necesarios, que ahorita les voy a decir, para presentarse en la próxima convocatoria, que con mucho gusto les mandaré el dato a ustedes para que lo circulen cuando hagan el anuncio de que se pueden presentar. Ese es del Tribunal Superior de Justicia, que por no sé qué causa es más socorrido que el de Consejo de la Judicatura Federal, que ese sí tiene competencia nacional. Pero nunca he visto que una traducción de un perito traductor del Tribunal Superior de Justicia del DF la rechacen, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Indonesia, ni en ninguna parte. Entonces puede ser cualquiera de los dos.
Y de los papeles, por si quieren ir tomando nota, exigen, aparte de una licenciatura, pero esa no es obligatoria, un diplomado que certifique que son traductores. Por si quieren tomar el curso de traducción, están anunciando un diplomado, ¿verdad? De 1 año y otro de 2 años, que parece muy interesante. Ese pueden irlo tomando. Aparte, bueno, una serie de documentos que son fáciles, que es como la carta de motivación, una carta de que no tienen antecedentes penales. Las cartas de recomendación no sirven. ¿Mm? Este año las pidieron. De la Judicatura Federal siempre las han pedido, eso sí, pero del Tribunal Superior de Justicia no las piden. No, de la Judicatura sí, si es que en este momento estaba en el tribunal. Luego pasamos a la Judicatura, exacto. Y todavía de nuevo ingreso no piden una relación en los asuntos en que hayan participado, pero piden aparte, si se puede, una credencial de una asociación profesional de traducción, si se puede. Entonces no sé si el Círculo de Traductores pudiera hacerlo, pero no es obligatorio. En general, bueno, aparte el acta de nacimiento y que se certifique, que está en el acta de nacimiento, que son mexicanos. Por eso hay una sola traductora, perito traductora de portugués, porque uno de los requisitos es ser mexicano. Que yo nunca he entendido eso, porque lo mejor es traducir al idioma materno. Entonces tiene que ser un norteamericano nacionalizado o alguien nacionalizado, porque si no, pues sería muy difícil. Bueno, ese es en cuanto a los papeles, y se los digo para que de una vez ya vayan tomando nota por si lo necesitan. Como les decía, hay pocos litigios en los cuales piden una traducción a un traductor independiente, porque casi siempre un litigio es llevado por un bufete de abogados y ellos pues, se basan realmente en las traducciones hechas en sus oficinas. Ahora bien, aparte de esas fuentes, ustedes que se dedican a la traducción en muchos campos, ¿qué otras fuentes de traducción jurídica tienen? Por ejemplo, tú, ¿qué te dedicas? Micrófono, sí. Les pedimos. Pues nosotros sí, traducimos los contratos con los escritores, los contratos de derechos, a veces necesitamos que nos traduzcan porque hay términos que damos por sentados que no son los correctos. Entonces, sobre todo son los contratos de derechos y con autores. Perfecto. Se había pedido la palabra. También en cuestiones jurídicas, igual en empresas. Bueno, a mí me han llegado, por ejemplo, de ciertas empresas, de a lo mejor trámites internos o igual y una que otra sesión o compraventas con otras de productos, etcétera. ¿Y los mandan a hacer con peritos traductores independientes o tienen alguien de planta y alguien se los sella? La mayoría tiene independientes, o bueno, con las personas de las que yo he conocido, tienen traductores independientes. Son pocos los que tienen traductores de planta, por llamarlos de una manera. Entonces ahí ya tenemos otra buena fuente. Ajá. ¿Alguien más? Sí, contratos de creación de sociedades, cosas de este tipo que he visto con la empresa con la que he trabajado. Se dedican a la difusión de contenidos, pero también hay una gama de negocios que se llevan a cabo, ¿no? Por la relación con Canadá. Ajá, y tienen que ser sellados y firmados por perito traductor. Esa es la pregunta. No esa me es la los han pregunta. pedido. Sí, porque hay mucho contrato que se hace y se traduce y se celebra y todo, pero no lo mandan realmente traducir por perito traductor hasta que no tienen un litigio o una controversia. Ese es el problema. Bueno, perdón. En relación con el hecho de que los juzgados no soliciten frecuentemente la intervención de peritos, yo trabajo para la Procuraduría General de la República y
Muchas veces en el Departamento de Traducción de Servicios Periciales se reciben precisamente peticiones de los juzgados y los documentos pues pueden ser muy variados. Entonces, creo que en parte ese sería el motivo por el que no necesariamente contratan gente externa. Si el Departamento de Traducción tiene demasiado trabajo y no puede sacar de inmediato la traducción necesaria, en algunos casos muy excepcionales, yo he tenido conocimiento de que solicitan, bueno, responden al juez que no se puede atender su petición y entonces ahí ignoro de qué manera, pero entonces ya son los jueces los que se encargan de buscar los traductores o de solicitárselos a las partes en litigio, ¿no? Exacto. Y por otro lado, el servicio que se ofrece en servicios periciales nada más es en inglés y en francés. Sí, no, pues muy buen motivo. Ya ustedes ven cuál es uno de los motivos que hace que directamente el juez pida a una instancia del propio gobierno y a expertos, porque los peritos son expertos, y a la traducción. Perfecto. ¿Quién más tiene alguna observación al respecto? Yo he tenido curiosidad que comparto con ustedes en acercarme a este mercado en ebullición que son las franquicias, porque las franquicias traen contratos que necesitan traducción y traen mucho otro material que necesita también traducción. Esa es otra buena fuente. Entonces hablábamos del tipo de examen. Ahora, desde el 1997, sí se requiere de examen para ingresar como perito traductor. En cambio, en el Consejo no, ¿verdad? Solo hay que presentar los papeles, que yo los presenté hace muchos años, no sé si haya cambiado, y solo renuevo por carta. Sí, solo se presentan los papeles, pero son muy exigentes, no reciben a cualquiera. Realmente rechazan a muchísimas personas. En el Tribunal Superior de Justicia sí ya están haciendo los exámenes. Como les digo, prepárense a las cosas más inverosímiles, porque además también se tardaron mucho en hacer el nuevo examen en 2007 porque no encontraban quién lo quisiera hacer y quién quisiera corregir, porque iba a ser un trabajo terrible. Se lo solicitaron al IFAL y Arturo me pidió a mí que yo le elaborara y dije, no puedo ser juez y parte porque a mí me sacaron en el 94 justamente por no trabajar con los juzgados y ahora en 97 y en 2001 y en 2007 no puedo yo elaborar el examen, ¿verdad? Y entonces por eso fue en aquel entonces, en el 2007, el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores el que lo elaboró. Pero entonces cobraron, y cobraron bastante bien, porque cobraban 1,500 por idioma. O sea, si lo presentaban en 3 idiomas eran 4,500 pesos lo que había que hacer. Y fue un examen que duró por idioma unas 6 horas. Entonces sí fue bastante exhaustivo. Pero yo veo que todos tienen mucha experiencia, entonces lo van a pasar fácilmente, pero sí se pueden esperar a que les hagan las preguntas más inverosímiles, se los aseguro. O espero que ya hayan comprendido que no podía ser así. Bueno, este tipo de traducciones, como les digo, tiene validez mundial. En cualquier país vale la traducción. O sea que no hay ningún problema, ya sea en cualquier continente, que vaya a ir la persona que lleva esa traducción peritada, no tiene ningún problema. Y lo más interesante ahora, creo yo, es que no sé si estén enterados de que aquí el sistema de justicia va a pasar del sistema mixto al sistema acusatorio. O sea que vamos a tener juicios orales. Y al tener juicios orales se va a requerir de interpretación como se hace en Estados Unidos, que son los court interpreters. Y esos juicios orales van a requerir 2 competencias diferentes a las que tenemos actualmente. Uno, que es la consecutiva, o sea, la interpretación consecutiva, y otro, que es la traducción a la vista. ¿Quiénes de ustedes practican consecutiva o traducción a la vista?
Sí, son 4, perfecto. ¿Nos pueden explicar, para los que no sepan, qué es la traducción consecutiva o la interpretación consecutiva? Sí, digamos que las personas que intervienen, por ejemplo, en una diligencia, explican, por decir algo, al inicio de la diligencia, de qué se trata, cuál es el motivo del requerimiento de presentarse, y tiene uno que explicar, o sea, al extranjero, porque generalmente son extranjeros detenidos los que están directamente involucrados en esto, y entonces se le tiene que explicar lo que nos explica a su vez el secretario de acuerdos y en el mejor de los casos el juez. Entonces, básicamente es eso. Es la primera vez que escucho traducción a la vista. Me imagino que tiene que ver con algún documento en el que uno tiene que, en mi caso, me han autorizado, porque además algunas veces la persona involucrada, en este caso los extranjeros, nos piden que leamos palabra por palabra. Entenderán que esto se hace francamente tedioso, llega a ser excesivamente pesado, y en algunas ocasiones el encargado de la diligencia nos autoriza a que hagamos una especie de condensado de la información. En este caso leemos, por ejemplo, una cuartilla o un párrafo, y entonces se le explica al detenido o a la persona extranjera en cuestión lo que el documento está refiriendo en relación con esa persona. Básicamente sería esto. Sí, muy bien, lo has explicado muy bien. Y hay, aparte de ese fraseo que nos explicó justamente, la consecutiva propiamente dicha, aparte de lo que nos explicó Claudia. La consecutiva, no sé si han oído hablar de ella. La interpretación empezó con los juicios de Nuremberg, en que se juzgaban a los nazis, y había muchos países aliados que no iban a entender las declaraciones de los nazis. Entonces empezó la interpretación simultánea, que era en cabina, con receptores, bastante primitivo, pero bueno, salían adelante, y había 2 intérpretes por cabina que interpretaban al inglés, al francés y al ruso, que eran los otros 3 aliados, y para aquellos que eran observadores como Japón, porque había formado parte del triunvirato aquel famoso, y al italiano también había interpretación. ¿Y qué sucedió? Se crea después de eso la ONU, y no podían tener interpretación para todos los idiomas como ahora los tienen, los idiomas oficiales, que son árabe, ruso y todos los que ustedes saben, español, etc. Entonces decidieron que el intérprete iba a hacerlo en consecutiva. Y hay toda una técnica de consecutiva, que no es taquigrafía, ni remotamente, sino que es a base de unos signos, o de palabras que incluso se pueden escribir, que se van poniendo en una hoja, que se divide como en 3 columnas, y de la cual se pone en un principio si la frase va a ser condicional, si va a ser afirmativa, si va a ser una pregunta, porque eso va a cambiar todo. Luego se pone el sujeto, luego se pone el verbo y luego los complementos. Eso ya cada quien desarrolla su técnica en cuanto a qué tanto escribe. Pero la técnica se enseña y hay manuales enteros y cursos enteros de interpretación consecutiva. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, es una interpretación de lo que dijo la persona. No es realmente palabra por palabra, aunque claro, una palabra por palabra, como dice Claudia, debe tener su sentido, ella le ha de dar el sentido, como en la traducción. Y eso se va a necesitar, ¿por qué? Porque hay veces que las personas se lanzan a hablar y no las puede uno parar. Y dicen unos párrafos larguísimos y retener eso en la memoria es muy difícil, sobre todo en una diligencia en que cada palabra es muy importante. Así es que esa sería también una cuestión
de ir pensando si fuese necesario o no tomar cursos de interpretación consecutiva para los juicios orales. En la traducción a la vista, a mí me ha sucedido que me dicen, lea este contrato, y el contrato tiene como 20 páginas, y no me voy a estar allí 3 horas. Entonces hay que hacer como que una traducción rapidísima, pero sobre todo del inglés, ustedes saben que hay que invertir, que luego vienen varios adjetivos, del alemán que viene el verbo acá, del francés que también, aunque parezca que no, tiene frases de que dice la independencia y luego viene paréntesis, 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 fracasó. Y entonces el párrafo es así de grande, entonces se tiene que tener la habilidad de poder ir leyendo y al mismo tiempo verificando o detectando dónde está el verbo y dónde está el final de la frase y cómo lo vamos a invertir y todo eso, porque si empieza uno a hacerlo muy lentamente, protestan y tienen toda la razón, porque lo que tienen es prisa. Entonces, ahí muchas veces hay que hacerlo en lo que se llama traducción a la vista, que también es otra técnica, que también se puede enseñar fácilmente. Y esa requiere menos tiempo, esa con un curso más o menos de 6 semanas, de unas 4 horas por semana, se aprende. La consecutiva no, la consecutiva sí, cuando yo di interpretación consecutiva en el IFAL y en la Alianza fue 1 año, 2 horas todos los días de lunes a jueves. Porque sí tiene su técnica, sobre todo que la gente habla muy, muy rápido. Pero es maravillosa la consecutiva. Puede uno volver a decir el discurso completo con puntos y comas. Bueno, por decirles, en la ONU había gente que de memoria volvía a decir los discursos de 45 minutos, porque no va uno a interrumpir a un primer ministro ni a un secretario de Estado. Se concentraban y lo decían de memoria, pero ese era uno solo, que se llama apellidaba Stern. Todos los demás tomaban consecutiva. Ese fue el motivo por lo cual empezó la interpretación consecutiva, para poder volver a decir todo lo que había dicho un señor durante 45 minutos. No se imagina la de páginas y páginas que salen. Claro que no va a ser el caso en las diligencias, pero sí es como una buena cobijita de Linus para cuando alguien se lanza en un parrafote, tranquilamente lo toma uno y se luce porque dijo todo y es una buena intérprete, etcétera, o un buen intérprete. Entonces, esas son las recomendaciones que les pueda yo dar de preparación y de lo que nos espera realmente para el futuro para los peritos traductores, que ahora van a ser peritos traductores e intérpretes, creo yo. Ahora, ¿qué dudas hay? Ya que más o menos expuse el panorama. A ver. Sencillamente no se abordó la cuestión de la simultánea. Simultánea. Es raro que en este ámbito haya simultánea. Nunca me ha tocado. No, simultánea en un juzgado con cabina, con receptores, nunca. Nunca, nunca. Puede haber en congresos jurídicos y de derecho constitucional, de derecho comparado, de derecho todo eso, pero en un juzgado nunca. Yo tengo una duda. Ahorita hablabas de que el futuro es que el trabajo será de perito traductor e intérprete. Esto significa que si uno se embarca en un trabajo de esa naturaleza, se entiende que va a estar dispuesto a hacer ambas modalidades, ¿verdad? Sí. No es de que yo voy a escoger qué modalidad voy a ejercer, ¿no? Bueno, lo puedes escoger, pero te quitas una parte del trabajo. O sea, puedes seguir traduciendo escrito, pero no te van a llamar al juzgado para un juicio oral. O sea, es abrirnos otro campo. Ok, gracias. Hablabas de que el certificado, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, el permiso, pues, sí, es con validez mundial. En este sentido,
la única fuente que nosotros como mexicanos tenemos para certificarnos son estas dos instancias, o podríamos acudir a alguna instancia en el extranjero que nos hiciera válido ese certificado en México. Sí, también se puede hacer. O sea, hay en cada país instancias que hacen la certificación de los peritos traductores. En unos son más exigentes. Por ejemplo, en Francia no puede uno ser perito traductor de este juzgado y de aquel y de aquel y de aquel. Normalmente está uno adscrito a un juzgado y cada traducción lleva un número. O sea, tiene uno que poner que la traducción fue hecha ne varietur y aparte decir qué número de traducción es esa. O sea, se lleva un folio de las traducciones, cosas que todavía no nos exigen aquí, pero sí se puede certificar. Ahora, lo que no sé es en ciertos países si necesitas ser nacional del país. En Estados Unidos no. En Estados Unidos tú puedes ser perito traductor sin ser estadounidense. Nada más presentar el examen. Y en Francia sí tienes que ser francés. Entonces, por ejemplo, podría yo, no sé, en Estados Unidos buscar que el Poder Judicial en Estados Unidos me certificara como perito y tendría validez aquí en México. Sí, es totalmente válido también. Aun cuando, si eres mexicana y eres perito traductor de aquí, también es válido. Pero es válido lo tuyo para traducciones escritas. Para que puedas ir a juzgados, entonces sí tienes que pasar el concurso que ellos hacen anualmente. Y eso sale la convocatoria en internet y también salen los cursos que hay para prepararte porque tiene realmente sus particularidades, pero son cursos cortos. Estaba comentando que en el futuro, debido a los juicios orales, se necesitaría ser intérprete y traductor. Para este año se sigue marcando la diferencia entre intérprete y traductor. O sea, va a haber examen todavía para intérprete y para traducción. Pero en cuanto vaya avanzando el establecimiento de juicios orales, ¿significa que ya va a haber un solo examen? O sea, presentaré, por ejemplo, uno para traducción y por ahí también está la parte de interpretación, Sí. entonces con uno ya soy dos. Entonces ¿no? se presenta un examen por cada rama, se puede decir. Sí. Que yo digo que son totalmente complementarios. Sí, yo también. Y no solo yo, afortunadamente, sino que, por ejemplo, yo me puse como intérprete traductora en la lista de peritos y sí pasé examen de interpretación y examen de traducción. Ah, ok. Pero sí, los dos los puedes asumir perfectamente. Sí, igual. Porque yo también cuando estaba preguntando, a la hora de llenar los papeles, me preguntaron, ¿va para interpretación o va para traducción? Ah, no puedes poner las ahorita. dos. Ah, ok. Yo marqué una, pero sí me dijeron. Nada más que la duda era esa, pero supongo que en el futuro sí, no, a lo mejor ya va a haber uno, ¿no? Sí, no. Sí, no va a ser tan pronto porque apenas se inicia, falta ¿verdad? mucho. Pero cuando vayas a revalidar, puedes volver a poner en tu papel que quieres ser intérprete y traductor. Ah, perfecto. Muchas gracias. Precisamente es un poco la inquietud de Patti en relación con con esta, ¿cómo llamarle? ¿Cómo nos presentaríamos o cuál sería el requerimiento en un momento dado? Yo ingresé a servicios periciales en 2002 y la convocatoria hablaba solamente de traductores. Sin embargo, en los hechos, desde que yo ingresé a servicios periciales, mi trabajo ha sido, principalmente traductora de documentos, pero, al año nos toca atender varios asuntos también de interpretación. Entonces, independientemente de que seamos reconocidos solo como traductores o como intérpretes, finalmente el trabajo lo tenemos que hacer en las dos, en los dos, ¿cómo llamarle? En las dos ramas, vamos. Sí. Y en relación con lo que comentaba la compañera Elizabeth, los juicios orales se prevé que para el 2016 ya estén funcionando de manera así como general. En la actualidad ya hay varios estados donde ya se están llevando a cabo, Estado de México, Oaxaca, Guanajuato,
Me parece Chiapas, que en ¿verdad? Querétaro también ya empezaron. En Chiapas. No sabría decirlo, O muy sea, probablemente. en los juzgados indígenas. Sí. Así es. Entonces, en este sentido yo creo que más adelante también, si no es que pronto, el PGR, aunque ahorita también hay se están definiendo algunas cosas en relación con servicios periciales. Parece que en algún momento dejaremos de depender de la Procuraduría y seremos un instituto independiente autónomo, y que en ese sentido yo pienso, a lo mejor me estoy adelantando mucho, que dentro de poco va a salir una convocatoria también en servicios periciales, precisamente encaminada a este servicio que se va a requerir tarde o temprano dentro de los juicios orales. Entonces, esa sería otra área de trabajo en donde también podrían ustedes buscar. Generalmente las convocatorias las saca el INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bueno, ya que se tocó el tema de Estados Unidos, en el caso de Canadá, yo que me puse a investigar un poquito, vi que ellos tienen una especie de, tienen un sistema de calificación por letras, hay categorías y la categoría más alta es pues el traductor ideal. Para ellos, una persona que hizo estudios específicos en traducción. Y de ahí van las categorías hasta la letra E, y en alguna de estas hay que cubrir un perfil laboral, hay que presentar sí, la trayectoria de uno como traductor, y también hay que informar si uno ha tomado estudios completos de traducción o algunos cursos o materias dentro de una formación más amplia que tuvieran relación con la traducción, y a partir de eso se van calificando. Entonces, no necesariamente rechazan a una persona que no haya hecho una licenciatura o, vamos, un ciclo completo de estudios en traducción. Sí, también les quería yo decir, si les interesa mucho la traducción jurídica, hay un curso sin hacer publicidad, en la Escuela Libre de Derecho, que la da Javier Becerra, los sábados. Generalmente salen las inscripciones por el mes de mayo, y el curso va de octubre a marzo, a veces hasta abril del año siguiente, y solo lo da los sábados de 10 a 2 de la tarde. Se los recomiendo, es excelente. El hombre en la Escuela Libre de Derecho. Solo allí la da él, pero hay otros cursos. Y la ventaja de ese es que es los sábados, sobre todo para las personas que trabajan. Hay un requisito terrible, ¿eh? No se puede faltar 3 veces al curso. El que falte 3 veces pasa examen. Y pasar examen con él, les aseguro que debe de ser el infierno. Es inglés, español, inglés. Él ha publicado 2 diccionarios increíbles, no sé si los conozcan, el Becerra. En el diccionario español-inglés se tardó 17 años. Y ya luego 5 años en el diccionario inglés-español. Pero es exacto. Es que cualquier término que uno no encuentra, ahí lo encuentra exacto, como se dice, cómo se usa. Es maravilloso. Esos 2 diccionarios son verdaderamente recomendables. Y los venden en cualquier parte, porque a veces se agotan, pero vuelve a otra edición. Y ya les digo, este curso es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Se aprende muchísimo y tiene la ventaja de que nunca presenta los mismos documentos. Uno se puede seguir tomando 10 cursos tranquilamente y nunca repite un documento. Pero les da exacto las frases que deben de ir, cómo debe de ir, todo. Y de todo tipo, no solo contratos o litigios o adopciones, de todo tipo. Ese curso es muy interesante para quien quiera justamente seguir ese ramo. Mi pregunta iba en ese sentido de saber, una vez que ya presentas el examen,
¿qué seguía? Pues, ¿no? Si era un curso de capacitación, más o menos es lo que acaba de esbozar. Pero también se espera que el traductor o el intérprete ya lleve su bagaje de intérprete, traductor, sobre todo de interpretación, ¿no? Pero me imagino que la parte de las leyes jurídicas es lo que ven posteriormente, ¿no? Sí, bueno, ahí no es interpretación, es pura traducción escrita. Y no se requiere saber anteriormente nada. Lo que sí aprende uno muchísimo, porque eso sucede en los cursos, es que como hay mucho pasante de los propios estudiantes de Derecho de la escuela que toman el curso, aprende uno muchísimo porque les dan unas soluciones muy buenas al texto que va uno traduciendo en clase. O sea, él da un texto, un pedazo de texto, porque muchas veces son muy largos, lleva uno su traducción y se discute en clase. Y entonces las soluciones que le da cada quien son buenísimas, excelentes, aprende uno, pero más que en una carrera completa. Ahora, las personas que ya son abogados o que ya tienen experiencia en traducción jurídica, pues ya tienen mucho terreno ganado. Pero si no, es una buena solución, porque a veces sí es complicado y los diccionarios solos no nos dan todo. Porque el mismo diccionario Becerra nos pone, bueno, como en todos ustedes saben que son traductores, 8 acepciones, bueno, ¿y cuál de Tin Marín? Cada palabra tiene su peso y tiene su lugar, ¿no? Como siempre. Pero sí es un buen curso. ¿Podría decir algo acerca del procedimiento de certificación en otras instancias gubernamentales? Por ejemplo, la SEP, porque tengo entendido que cada secretaría tiene sus propios peritos, si no, corríjame, ¿no? Pero sí, hay certificaciones, lo que sucede es que no tienen validez tan general como la de estas dos instancias. Sí, parece que es por secretaría, ¿no? Sí, es por secretaría. Por ejemplo, en el caso de la SEP, ¿cómo funciona la cosa ahí? Exacto, o como tú decías que iban ustedes a certificar a sus propios traductores, ¿verdad? Sí. Los que tienen la competencia para certificar intérpretes en lenguas indígenas es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Y es lo que están haciendo, pero esto es muy incipiente. De hecho, yo quería preguntarles, tanto a la de la Procuraduría como a usted, si tienen convocatorias para certificar peritos intérpretes y si conocen el padrón del INALI, porque es una pérdida. Nosotros estamos pensando, y los intérpretes están pensando que les van a llamar y no les llaman. Y el padrón ahí está. Exacto. Y ya tomaron un diplomado, les dan técnicas de interpretación. Están formados para ser intérpretes, pero no está todo el mecanismo desarrollado para que puedan aplicar lo que aprendieron. Bueno, nuestra referencia es la fecha de publicación en el diario oficial de la lista de peritos traductores, al igual que para el CJF. Hay una lista que aparece en el boletín judicial y este es en el diario oficial. Y ahí se refieren pues casi todos los bufetes o los juzgados para buscar un intérprete o un traductor. Ahora me estaban comentando, ahora que fui a hacer la renovación, que iban a poner en marcha una plataforma donde se iban a inscribir a todos para que los juzgados por turno le pidieran a cada quien que acudiese, porque sucedía lo mismo, que no los llamaban. Entonces van a hacer una plataforma, pero eso todavía va a tomar tiempo. Quisiera retomar la pregunta de la compañera, si hay información al respecto de cómo se hacen las certificaciones en diferentes dependencias gubernamentales o secretarías, si no la tienen ustedes, bueno, tú también, Silke, o alguien aquí, ¿dónde se puede uno informar en cada al respecto? Secretaría, porque cada uno tiene su propio proceso. No hay así una unificación. En relación con lo que preguntaba sobre las lenguas indígenas, a servicios periciales, al Departamento de Traducción, en muchas ocasiones llegan peticiones precisamente de traductores o de intérpretes en lenguas indígenas
o en lengua, o en mandarín o en eslovaco y bueno, X. Lo que se hace es rechazar, o sea, enviar un oficio donde se dice no se cuenta con este tipo de intérpretes o de traductores, se lo comunico para lo que convenga, etcétera, y ahí termina todo. Nosotros en servicios periciales y en traducción vimos un aumento impresionante de trabajo a raíz de que se publicó la inauguración de las nuevas instalaciones de servicios periciales. Con esto hemos recibido visitas continuamente de diferentes instituciones, de escuelas, de, bueno, un sinfín de visitantes a los que se les hace la visita guiada de servicios periciales. Se me ocurre en este momento, ¿por qué no planean ustedes un evento que le diga a los jueces y a los organismos encargados de este tipo de atención que existen, que están ahí y que están esperando que se les solicite? Porque por desgracia muchas veces por carecer de ese tipo de servicio tengo la casi convicción de que hay gente que se queda en la cárcel. Y bueno, parece ser que sí, hay un poquito esta inquietud. Estamos en el aire respecto a muchas instituciones. Pienso, por ejemplo, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ellos también tienen una lista, parece ser. No sé en qué momento ni cuándo las publican sus convocatorias. Uno incluso puede llamar y recibir como respuesta que no saben. Sí, porque un tiempo quitaron ese servicio a partir de ellos mismos, sino que tomaban a los traductores y a los intérpretes certificados por el tribunal. O sea, mucho tiempo hubo esa lista y luego lo quitaron, no sé si reanudaron. Y respecto al INACIPE, bueno, yo participé en una convocatoria para ingresar a PGR. No sé qué tan exacto es esta información que tengo, pero me lo dijeron ahí mismo que el curso del INACIPE solamente se ha organizado un par de veces o algo así. Sí, normalmente el INACIPE saca una convocatoria para los que tienen la inquietud sobre finalmente qué se hace. Saca la convocatoria con un perfil ya predeterminado y se da lo que ellos llaman un curso de inducción. Cuando yo ingresé éramos alrededor de 30 personas. La mayoría calificaba para inglés, yo lo hice para francés. Y efectivamente se nos dio de manera muy general una introducción a lo que es PGR, a lo que se requiere del trabajo de un traductor dentro del contexto de la Procuraduría. Se hicieron prácticas en función de, bueno, hubo gente entre los mismos traductores ya existentes que se dieron a la tarea de darnos sesiones de terminología. Yo me atrevo a pensar que gran parte de lo que vivimos ahí fue hasta cierto punto improvisado, porque no existe un programa real de ese tipo de capacitación. A lo mejor me estoy atreviendo demasiado diciendo esto, pero es una impresión personal y lo que sí les puedo decir es que una vez que uno ingresa, la práctica de tanto de la traducción como de la interpretación son intensivas. Y lo que no aprendió uno antes, lo va uno aprendiendo sobre la marcha y como decían, con la consulta no solo de diccionarios, de internet, consultando a los especialistas. Yo tuve en algún momento que acudir al representante de un banco suizo aquí en el Distrito Federal para que me ayudara a descifrar estados de cuenta, cosas de este tipo.
Pienso que en el extremo opuesto está el sistema canadiense del que hablé hace unos minutos, por letras. Ellos tienen un cuerpo colegiado llamado orden, la orden de traductores. Y como decía, pues uno puede calificarse en una de las categorías y no es fijo. Es decir, si yo quedo en la categoría E, porque no sé, estudié Derecho y en algún momento llevé un curso o un diplomado y tengo mucha experiencia, es probable que no sea E, sea D. Y no son categorías fijas, porque uno puede entrar a un programa de tutorías, uno queda adscrito a un tutor y es posible subir de categorías. Digo, pienso que es un sistema eficiente e interesante que contrasta mucho con lo que tenemos aquí. Sí, y también les quería yo decir que en Internet hay cursos a distancia de materias aisladas, si no quieren llevar toda la carrera de Derecho, por supuesto, que imparten la Universidad de San Luis Potosí y la Universidad de León, la Autónoma de León, también imparte esos cursos. Y se pueden tomar, por ejemplo, Derecho Mercantil, patentes que luego salen y que tienen una terminología muy particular, de ese estilo, por ejemplo, asuntos familiares, porque hay muchos documentos que se refieren a adopciones. Hubo un tiempo, sobre todo, que el DIF daba muchos niños en adopción a europeos y había que traducir todas esas sentencias que había y todas las actas de adopción. Entonces ahí también pueden tener ustedes una fuente que pueden manejar según sus actividades, porque me imagino que todos trabajan mucho. Yo no sé si estoy entendiendo bien. Para poder pasar este examen es entonces recomendable tomar de antemano este tipo de cursos, porque si no tiene uno conocimientos previos de la materia, simplemente no pasa el examen, ¿no? O sea, hay que ir o a este curso sabatino de la Libre de Derecho o a la Universidad de San Luis Potosí o lo que sea, pero hay que irse preparando ya antes para poder siquiera presentar el examen. Tener algunas nociones, sí, porque como les dije, es muy errático, porque si supiéramos cuál era el nivel siempre, ya bueno, pues miren, necesitan tal nivel de conocimientos. Pero como cada vez lo prepara una institución diferente, así como les digo, en 97 les hicieron unas preguntas verdaderamente de primaria, y luego en el 2007 se fueron al otro extremo, y me dijeron que el que fue hace 2 años estuvo difícil, pero no tanto como el de 2007, entonces depende, porque no siempre lo hace la misma institución. Y por ejemplo, para certificarse como perito traductor de la SEP, ¿se tiene que haber sido antes perito traductor por el tribunal o es directamente? Es directamente. Que yo sepa, en las secretarías, para ser perito traductor acreditado por las secretarías, es tener conocimientos en el ramo de la secretaría, tener un diploma, muchas veces ni siquiera de traductor, un diploma de licenciatura o más elevado, y demostrar sus conocimientos, acta de nacimiento y todo aquello que es de cajón. Ok, gracias. ¿Cuándo es la convocatoria del Tribunal Superior de Justicia? Es errático. Ahora acaba de salir. Se puede consultar en www.tsjdf.ts, Tribunal Superior, J de Justicia del df.gov.mx. Y se va uno a la pestaña que dice Instituto de Estudios Jurídicos, porque es el Instituto de Estudios Jurídicos el que lanza la convocatoria. No tienen que estar consultando cada mes, generalmente ahora es cada 2 años, y más o menos por esta época. En el 2010, no fue 2009 y salió la lista, no fue 2010 y salió la lista en 2011, fue más o menos por octubre, y ahora salió fines de agosto, principios de septiembre, es más o menos por esta época. Y si no, como siempre estamos al tanto, porque nos mandamos las noticias entre nosotros, para que no perdamos la renovación,
yo les puedo mandar, te lo mando directamente a ti, tú lo haces circular, tú tienes los emails de todos. Sí, Eso gracias. es lo mejor. Pero hay personas que llegaron después y no se han presentado. Nos gustaría saber quiénes son. Rafael Nieto. Traductor. No, yo no he traducido, bueno, así pericialmente no. Pero se hace traducciones. Sí, claro, en inglés. En inglés, perfecto. Mi nombre es Roberto Lucchi, tengo una empresa de traducción, soy extranjero. Sí, me interesa mucho el tema, cómo un extranjero puede ser perito. Yo siempre traduzco documentos, voy con un perito mexicano y él, sin revisarlo, porque me conoce, los certifica, pero para mí siempre es un costo, ¿no? Sí, exacto. Ese es el tema. Nacionalícese, ahorita está muy fácil. Pero ya aprovechando, tenía una llamada hace unos años de la PGR, que me buscaron para una traducción del alemán al español. Me soy nativo hablante alemán. Y yo les expliqué que no soy perito. Me dijeron, no importa, vienes recomendado y nosotros te hacemos perito en este momento, para este documento. ¿Y no aprovechó? ¿No aprovechó? Sí, entonces es otro camino, digo. También, ese no me lo conocía, para que vean. Claudia Brinco, bueno, estoy en lo mismo, soy alemana, hago traducciones por mi cuenta y vine a ver, ¿no?, cómo acceder al certificado, sobre todo para la SEP, con la cual estoy más en contacto, ¿no? Ajá. Pero parece que hay que ir y ver si alguna persona lo puede orientar a uno, ¿no? Porque Pues sí, yo creo que se pregunta ahí. Ahora, sí, no, lo es más muy errático, fácil es que siempre lo envían de un lugar a otro. A través del tribunal, porque ese es válido para todo el país. Es lo más fácil, no se queda circunscrito solo a una secretaría. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Hernández, recién egresada de licenciada en Derecho, y a mí me interesa mucho esto de la traducción. De hecho, antes de terminar mi licenciatura, pues he dado clases de inglés y como que el caminito, ¿no? Es acercarse a las cosas de la traducción y literatura, entonces por eso estoy aquí. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maritza Froilán. Actualmente estoy estudiando el diplomado de traducción en el IFAL con Casa Refugio. Bueno, yo soy maestra, contador, muchas cosas, pero me interesa esta parte porque tengo una pregunta aprovechando el micrófono. Comentas que hay que actualizarse como perito traductor. Si yo quisiera ser perito de la Embajada de Francia, ¿tengo que ser francés, dijiste? No, aquí en México Para no. ser perito traductor del tribunal tienes que ser mexicano. Mexicano. Ahora, en la Embajada de Francia Sí. lo que hacen es que el consulado es el que publica una lista de los traductores autorizados, como les Exacto. dicen. Y no te hacen pasar ningún examen ni nada, nada más tienes que ser conocida de ellos. O sea, que ya hayas trabajado para ellos, pero te puedes ir pidiendo trabajar De verdad. y ya te inscriben en la lista y ellos propiamente no te llaman, sino que les presentan la lista Sí, a las exacto, sí, personas. es una lista que uno Tú vas y está dices ahí. que te quieres inscribir, presentas tus papeles y ya ellos deciden. Ah, ok, gracias. José Luis Avendaño, soy periodista y yo hago traducciones de economía. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Sánchez, soy perito traductor de PGR, pero de inglés a español. Ahondando un poco más en lo que comentaba mi compañera Claudia, referente al INACIPE, pues yo quisiera comentarles que la traducción o el departamento de traducción para la PGR siempre ha sido como el patito feo. No hay recursos, no hay presupuesto, nos mandan a cursos pues bastante mediocres.
Y pues a veces hasta se engaña a los traductores, ¿no? Hace poco hubo una convocatoria para que ingresaran más traductores en francés y en inglés, y pues nada más se les tomó el pelo porque a la mera hora no contrataron a nadie, los estuvieron haciendo dar vueltas, y en parte no fue por falta de conocimiento de los que asistieron, sino porque pues los asustaron con el tema de que los van a mandar a Tijuana o a Reynosa o a Cancún, que tienen que dejar todo atrás, su familia, su historia, su casa, ¿no? Eso nunca les va a pasar, no les crean. El día que hagan el examen, digan que sí, que están dispuestos a ello y pues los van a contratar, ¿no? Y Digo, luego como ya tip. no van. Ya no. Bueno, yo tuve una experiencia con la PGR que afortunadamente ahora se me está quitando esa impresión porque veo el nivel, de que una vez me llamaron a hacer una traducción que era muy importante, que porque los chicos que traducían ahí, y cuando vi a los chicos vi que yo creo que si llevaban 2 años de un curso de traducción era mucho, porque decían que sabían traducir al francés, con decirles que a la Procuradora de Justicia de Suiza le habían puesto, los que hablan francés, Chère estimée madame, querida evaluada señora. Así iba toda la traducción de una extradición importantísima de 40 hojas. Pero ya veo que hay mucho mejor nivel, eso ya es muy bueno. No, ese día me quedé espantada. Dije, bueno, si así van todos los documentos que van al extranjero, lo que han de pensar de nosotros, si es que los leen, porque además esa es otra, ¿verdad? Bueno, otro punto que se ha tocado es las necesidades específicas de la institución. Pienso, por ejemplo, en el Politécnico. Yo trabajé 10 años en el Politécnico. Los últimos 3 años, de repente se ofrecían cosas en cooperación académica y yo las hacía. Y pues muchas veces yo expresaba mi inquietud de que yo no soy perito certificado y que no les podía dar un documento certificado de un acuerdo marco, por ejemplo, de documentos importantes, y me decían prácticamente que no sabían qué era eso. También, sí es cierto, sería bueno ir como que, podemos decir, educando a los clientes de lo que es realmente la necesidad de una atracción peritada. Bueno. Sí, justo respecto a esto que está comentando el compañero, no solamente pasa, digamos, o sea, los clientes no solo son externos, sino también en algunas dependencias gubernamentales no lo tienen como muy claro esto de ser perito. Ellos lo manejan como es oficial o no es oficial, pero nadie dice en función de qué es oficial. Y entonces cuando uno se empieza a platicar que hay una certificación que es a partir de de ser perito, no es como que dicen, no, vamos a contratar entonces a las agencias de traducción, a los traductores de las agencias de traducción, para que nos hagan el trabajo. Y en ese sentido yo tenía una pregunta. Sí entiendo entonces que obtener el certificado, la certificación, perdón, sobre intérprete traductor tiene que ser necesariamente en el aspecto judicial. ¿Es así? En ese aspecto sí, en el otro no se necesitan que sean peritadas las traducciones. Ok, porque yo tuve una experiencia, sobre todo en el ámbito político, y yo tenía justo esto, yo no puedo hacer interpretación oficial cuando vienen representantes de otro país, sean secretarios de Estado o sean legisladores, porque es una traducción oficial. Entonces yo no me podía asumir como intérprete o como traductora, porque lo primero que en mí pasaba era, no tengo el certificado, no soy sí perita. puedes. Pero ahora que estoy escuchando todo esto, entonces como que ya estoy un poco confundida. No necesariamente uno tendrá, pero entonces este asunto de poder uno traducir oficialmente, ¿cómo es que uno lo hace valer? Esa es mi pregunta. ¿Yo qué tendría que hacer, independientemente de que pueda tener la certificación de la Embajada de Francia en México o que tenga el diplomado ahora de traducción literaria y humanística? Al final del día, ¿cómo uno certifica que sabe? No solo por los conocimientos, sino porque
uno está traduciendo e interpretando cuestiones oficiales. Bueno, como en todo es experiencia, tú vas haciendo tu clientela y te vas dando a conocer poco a poco. Así es. Okay, puedes, gracias. claro, llevar tu currículum a alguna parte y que te prueben también, pero la forma es darse a conocer. Pero no para acompañar ministros, jefes de Estado, etcétera, no necesitas ser perito traductor. Gracias. Yo me llamo Yasmin Corral, también estudié el diplomado en traducción literaria y humanística y trabajo en servicios periciales como traductora de francés. Sí, nada más quería agregar algo, pero creo que ya lo olvidé. No, en relación con esto que te inquieta, siendo perito de servicios periciales, ha habido jueces que piden una constancia, un diploma, un documento que pruebe mis conocimientos de francés y que de alguna manera me hagan apta para el trabajo que voy a desempeñar en ese juzgado. O sea, hay quienes, independientemente de dónde venga, te van a pedir un documento que diga, tiene diploma de Alianza Francesa de París, pasa, venga. Entonces tú ya vas a tener el diploma y no va a haber ningún problema. Respecto a este asunto de que los peritos tengan que ser mexicanos, Silke, tú eres alemana y entendí bien, y tú eres perito traductora. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste? A ver, cuéntanos. Es que parece que es un poco diferente el caso del Consejo de la Judicatura Federal, porque allá ahora ya no es necesario que uno sea mexicano, ¿no? Ahora ya permiten a los extranjeros que también sean perito traductores. Y eso es reciente. Sí, es cuando muy yo entré, reciente. exigían que fuéramos. Y también parece ser un poco diferente el proceso de, ¿cómo se llama? De admisión. O sea que a mí no me pidieron un examen, sino pues había que entregar muchísimos documentos para comprobar que uno tiene el conocimiento, y como yo estudié la carrera de traducción en Alemania y también con el enfoque en la traducción jurídica, no hubo mucho problema, pero no sé qué tanto piden, ¿no? para personas que no tienen una formación en traducción, ¿no? O sea, que estudiaron toda esa carrera. Bueno, yo también me hacía estas preguntas. La primera vez que llamé para informarme a la Judicatura Federal, pues prácticamente me dijeron que yo estaba fuera. Me pedían una licenciatura en traducción. Les dije, pero yo quiero aplicar para el idioma francés. No, pero usted debe ser licenciado en traducción. Eso quiere decir que yo debo saber inglés para cursar y terminar una licenciatura en traducción y entonces poder trabajar como perito para el idioma francés. No hay problema, porque hoy en día la SEP justamente está dando diplomas por equivalencia de experiencia. Si presentas todos tus papeles y los presentas en la SEP, vas, preguntas ahí, te dicen todos los documentos que necesitas. Entonces, si tienes suficiente experiencia, te dan un diploma de licenciatura por equivalencia de años trabajados. De traducción. Sí. Relacionado con lo que comentabas de esta actualización que pueden ir teniendo los colegas que quieran acercarse a hacer el examen, una pregunta y un comentario. El comentario es que una opción es el diplomado en traducción de textos especializados que está abierto ahorita, la convocatoria en el CELE. Es el de especializados del 3 de septiembre. Está abierta, pero no es jurídico.
del ¿No que tienen nos temario enviaste jurídico? la información, ¿verdad? Ah, ¿ya no? Ah, ok, no, perdón, retiro lo dicho. Es que antes había un área, digamos, como científico-técnica y un área jurídico-comercial. Ya nada más es ciencias sociales, no es nada jurídico, porque hubo muchos problemas con precisamente que querían ser peritos traductores y pues no había manera de que fueran peritos traductores siendo en el CELE, o sea. Ah, ok, qué buena aclaración. Está muy bien porque sí había anteriormente, había esa, como las dos áreas, ¿no? Ujú. Ah, ok. Sí, nada más fueron las 2 primeras generaciones, ya la que está ahorita terminando no, ni la que viene, ya no van a ser jurídicos. Bueno, una aclaración. En realidad, la carrera de traducción jurídica, que yo sepa, no hay un curso completo. Hay un curso de traducción y luego uno se va preparando en la rama jurídica, pero no hay realmente la especialización en traducción jurídica en una universidad o en un instituto, no. Y entonces la pregunta era de los otros cursos que comentabas que se pueden hacer en cuanto a interpretación, Sí. ¿no? Que comentabas la de interpretación a la vista, interpretación consecutiva, ¿estos dónde se pueden tomar? Bueno, de traducción consecutiva hay 2 profesoras excelentes y se puede organizar un grupo y ella lo da a partir de 5 personas. Porque efectivamente en los institutos de traducción e interpretación se da, pero hay que seguir el curso completo de toda la licenciatura, cosa que no es el caso. Y aisladamente solo se da, como les diré, en forma esporádica. A veces, por ejemplo, en el IFAL se dio una vez el curso de traducción consecutiva y de traducción a la vista también. Podrías preguntarle a Arturo que lo dé en Casa Refugio. Pueden poner ese curso. Y el único curso realmente eficaz que yo conozco es el que les digo, el de la Escuela Libre de Derecho. Y ese sí está dedicado a la traducción jurídica. Y por internet también hay varios cursos. ¿Puedo? Perdón. En cuanto a la especialización o a la especialidad que estaban comentando, hay una especialidad en el ISIT, que es el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores. Habría que preguntar si este año la abren, va variando, pero es justamente en derecho comparado. O sea, es traducción en derecho comparado, entonces igual y no es formación para peritaje, porque que yo sepa no existe una como tal, casi guía no existe, pero esa tiene buenos elementos porque ven derecho básicamente de Estados Unidos y también mexicano. Entonces, sí, que es muy importante. Es buena. Pero ese curso ya lo modificaron en cuanto a los requisitos, porque yo una vez supe que estaban exigiendo que tuvieras ya el diploma de traductor para poder hacer esa especialización. No lo abrían a todo mundo. Hasta donde yo sé, lo que pasa es que yo la tomé porque así me titulé. O sea, mis papeles salen en enero, febrero. Y hasta donde yo sé, yo tenía compañeros también que no eran traductores, que no tenían diploma ni nada. O sea, decían había personas que daban clases de inglés y estaban interesados en este diplomado. Entonces, hasta donde yo sé, digo el título, pero no ni de derecho ni de traducción, pues. Perfecto, porque hubo un tiempo que sí lo exigían, que fueras traductor. Sí. Sí, es que todo va cambiando, qué bueno. Bueno, yo veo que se refieren mucho a la traducción para peritaje, pero yo no entiendo qué es una traducción para peritaje. O sea, el juez no te pregunta, no te hace una pregunta como si fueras un grafóscopo, un dactiloscopista, que te haga unas preguntas de que diga el perito a qué se refiere este verbo. No, nunca te lo hace. Entonces, yo creo que un curso así de traducción para perito no existe. O no le veo yo la razón de ser. No, el curso es más bien para que tengas nociones de terminología en derecho.
porque generalmente son documentos que se refieren a contratos o a actas o a sentencias. Entonces tienes que tener la terminología para poderlo traducir por escrito. O sea, no estamos hablando de la interpretación ante un juzgado, sino de los documentos escritos. Bueno, es que tiene varias acepciones. Es lo que digo, que hay que saber después cuál escoger de todos. Bueno, tal vez se ha tocado un poquito en la superficie esta cuestión. Lo voy a ejemplificar con mi caso particular, tal vez sea el de otros. Yo no domino el idioma inglés y esto me pone en desventaja frente a las ofertas de formación y de certificación. Pareciera que hay como ofertas diferentes según el idioma. Perdón, sí, Luz María, yo quisiera insistir un poquito. Me pareció hace un momento que ibas a dar el nombre de una persona que trabaja la interpretación consecutiva. Sí, se llama Laura Zocchi. Es una maestra que tiene su diploma de intérprete traductora de Milán y que fue profesora muchísimos años del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores y da unos cursos de interpretación, incluso ya publicó su manual extraordinario. Yo Gracias, les puedo dar porque el sí, teléfono, se los mando a través justamente de Lucrecia. De la página del Círculo de Traductores, sí. El dato de Lucrecia Zocchi, perdón. Ella es la que lo puede. Laura Zocchi. Laura Zocchi, yo te mando el número de teléfono de ella. Gracias. Está en Polanco. Bueno, pues no sé si haya más preguntas, si no... ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya tocado? A ver, aquí que hay les una. interese saber. Una pregunta, Luz María, con respecto al curso de licenciado Becerra, digamos, si alguien tiene ya la carrera de leyes, como en el caso de la compañera, ¿ese curso vale la pena que lo tomen también? Sí. ¿Les dan técnicas de traducción? Está enfocado a la traducción. Ahí aplicas tus conocimientos de derecho, si los tienes. Claro. Está aplicado a la traducción. Ah, ok. Sí, es curso de traducción jurídica. Ah, ok. Ok, gracias. Y también sale la convocatoria de la Escuela Libre de Derecho, sale en internet. ¿Podemos tener su correo electrónico? Sí, cómo no. Nada más era sí. Es Luz María, guión bajo, sí, guión bajo Santa María, @ prodigy.net.mx. Prodigy con Y al final, sí, ya sabes. Una última pregunta por acá. Yo tengo una duda con respecto al sello que uno tiene como perito traductor. ¿Hay algunos reglamentos cómo debe ser este sello? Porque una vez he tenido un problema, o sea, yo tengo un sello de texto, no es un sello redondo, ¿no? Como vi que algunos lo tienen, y en Alemania sí es, no es obligatorio, pero todos los peritos traductores lo tienen, y entonces hubo una vez un problema por mi sello, ¿no? Entonces mi pregunta es que usted sabe que cómo se maneja esto aquí. Hay jueces que no les importa, hay otros que son más, digamos, exigentes. Se supone que debe de tener mínimo 2 centímetros por 2 centímetros, ser de color azul, porque en negro se puede falsificar fácilmente con fotocopias, que la firma vaya con tinta azul y que diga en general el nombre de la institución que te autoriza y tu nombre abajo. Pero que sí tiene que ser redondo. No, puede ser redondo, cuadrado, pero que mínimo tenga 2 por 2. Ah, ok.
Bueno, pues entonces... Hablando de los sellos, ¿estos sellos tienen alguna vigencia? Una vez que te los dan, ¿son vitalicios? No, tú los mandas a hacer. No, vaya, que la institución te dé el renombre de ser perito traductor. Por ejemplo, ella, ¿no? Que es perito traductor alemán o un perito traductor de la Embajada de Francia. Se renueva. Se renueva, ok. Se renueva, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura Federal es cada año. Ellos sí son muy puntuales, mandan la convocatoria en el mes de junio y la primera semana, más bien la primera quincena de agosto hay que presentar los papeles. Y sale la lista casi siempre finales de noviembre, publicada en el boletín judicial. Ahí aparece tu nombre y eso es lo que certifica. O sea, aparte del sello y la firma, se pone una leyenda, que se pone el suscrito, digo, hay muchas formas de redactarlo, pero en general es el suscrito, fulano de tal, perito traductor autorizado y pones la institución que te autoriza, certifica que el texto que antecede es traducción fiel y exacta de su original en inglés, en francés, y pones el número de hojas en que consta la traducción y el original. Y luego la fecha, ¿ya? Pones la leyenda, pero el sello te puede durar. Yo antes le ponía a cada sello la fecha de la publicación del boletín judicial, pero ahora como ya lo pongo en la leyenda, ya tengo el mismo sello para siempre. Pero sí se renueva. Pues entonces ya daremos por concluida la sesión, la segunda sesión del Círculo de Traductores. Agradecemos a Luz María Santamaría por la charla que nos ha dado y por responder a todas estas preguntas. Los esperamos en la siguiente sesión. Y bueno, pues por ahí les hicimos circular unos papelitos para que ingresen sus datos si es que quieren recibir información. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles su atención y sus preguntas, su interés.